Bienvenidos amigos a Un Pleito y un Café. Yo soy Milton Figueroa, su anfitrión, abogado en Orlando, Florida, sirviendo a toda esta comunidad bella del Sunshine State. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien porque hoy tenemos un programa bien especial. Invertir en la Florida desde el extranjero. ¿Se puede hacer? Claro que sí, pero hay que hacerlo bien. Mucha gente viene aquí huyendo de dictadores de tercera clase que vienen a imponer unos ideales. También hay gente que viene aquí huyendo del clima porque les da frío, estando en el norte. También vienen otros huyendo de los impuestos porque hay lugares que te cobran, mira, hasta por respirar. Llegan a la Florida, ven este clima y dicen, yo quisiera ser inversionista de bienes raíces. Hay maneras de hacerlo, por supuesto, pero tenemos que hacerlo bien y hoy tenemos una invitada súper especial en Un Pleito y un Café y vamos a estar hablando de eso. La invitada que tengo hoy, señoras y señores, una mujer espectacular, Juliet Contasti. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias Milton. Qué bueno, Encantada de estar aquí. me encanta. Juliet es broker asociada con My Realty Group. Ella es excelente, hace un trabajo maravilloso. Cuéntame un poquito de ti, de qué tú haces y por qué. Bueno, soy Juliet, ¿verdad? Contaste, venezolana, madre 24/7. Me encanta, es esa primera profesión que tengo, pero además de eso soy inversionista, soy broker asociada, tengo algunos añitos aquí en el real estate, casi 11 años. Y bueno, eso es una pasión que tengo. Qué bueno, y me alegro mucho que estés con nosotros porque este tema que tengo hoy necesita de una experta que sepa acerca de inversionistas. Yo escucho por allí que tú trabajas mucho con inversionistas que quieren comprar propiedades en la Florida, ¿cierto? Cierto, trabajo con muchos inversionistas porque yo soy inversionista y entiendo muy bien lo que el cliente está buscando cuando quiere invertir. O sea que tú puedes darle la visión no solo de un punto de vista profesional, sino también le puedes dar tus propios ejemplos de por qué hacer las cosas de cierta manera y qué cosas tienen que hacer para protegerse. Dándole muchas ventajas porque eso acorta la curva de aprendizaje y de eso se trata, de poder educar a la persona para que sea un inversionista con educación, no cualquier inversionista. Sí, y la curva de aprendizaje es bien importante porque, y quiero que me hagas dos o tres historias, sé que tienes potencialmente muchas cosas en tu mente que nos puedes comentar acerca de esa curva de aprendizaje, porque yo estoy seguro que tú en tu carrera has visto personas que vienen a ti y saben muchísimo de comprar una propiedad, pero también hay otros que lo que te dicen es, mira, tengo aquí $100,000, ¿qué hago con ellos? Correcto. Muy bien. Bueno, pues vamos a estar hablando de eso aquí en Un Pleito y un Café en el día de hoy. Les cuento, mis amigos, que este es un tema que es recurrente en mi oficina. Y Juliet, esto me pasa mucho porque tengo muchos buenos amigos en la industria de bienes raíces que me llaman y me dicen, tengo este cliente que quiere comprar y le he hablado a este cliente de que tiene que organizarse y tiene que hacer las cosas bien. Y a veces a mí hasta se me hace difícil poder expresarle al cliente el por qué. También veo muchos miedos. Por ejemplo, hoy día que estamos con esta situación migratoria que está bastante difícil. Clientes que vienen del extranjero y pues no saben si van a poder renovar sus visas de turista, no están seguros de qué pueden hacer. Quiero, Correcto. quiero que me des tu expertise en ese sentido y nos hables un poquito de qué pasa con estas personas que vienen del extranjero, que te llaman, quieren invertir y tienen preocupaciones migratorias. Tú puedes comprar desde tu país, ¿correcto? Correcto. Mira, obviamente tienen que tener miedo y tienen que tener mucha incertidumbre con todo lo que estamos viviendo ahorita. Pero también hay algo que tomar en cuenta. Las personas tienen miedo porque están viendo mucha información en las redes que lo que te trae es desinformación. Por eso es tan importante que tú hables con especialistas, con verdaderos especialistas, no esos especialistas que es el hermano, que es el tío, que es el mecánico. No, 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 con verdaderos especialistas, con esas personas que sí te pueden decir con claridad qué tienes que hacer. Porque
no importa la situación que estemos pasando ahorita, siempre hay una forma de hacer las cosas. Yo siempre digo que todo el mundo tiene un primo. Sí, un abogado, un Sí, médico, sí, todo el sí, mundo tiene un primo que sabe de todo en de la todo. vida. Una prima que se llama Zoila. Soy la que sabe de Soy aquí, la, soy la que hace de allá. exacto. Pero sí, hay que buscar consejo de las personas correctas. Me imagino que a ti te tiene que haber pasado que estás trabajando con un cliente y de momento dices, bueno, pero fulano me dijo tal cosa. Y eso a veces es un poquito difícil. Sí, muy difícil porque tú tienes que romper paradigmas, sobre todo cuando vienen de países que la gente no vive acá y que no entiende el vivir acá, o sea, toda la estructura que conlleva el estar en este país. Entonces, en nuestros países, vengo de un país, ¿verdad? Venezuela, donde tenemos muchos problemas políticos, donde tenemos problemas económicos, ¿verdad? Y que muchas personas hoy en día, aunque no estén en Venezuela, están pasando por situaciones muy similares. Entonces entiendo muy bien lo que ellos necesitan y quieren, que es proteger su patrimonio, invertir en un país donde su patrimonio pueda estar protegido. Y inteligentemente, mucha gente lo está haciendo, pero otra gente le está dando miedo por lo que está pasando. La idea no es tener el miedo como que te paralice, más bien el miedo que te dé la fuerza de hacer. Eso es lo que nosotros queremos hacer cuando estamos en una entrevista con cualquier inversionista de afuera, porque es muy sencillo desde afuera o desde aquí adentro hacer inversiones en los Estados Unidos, no como en otros países. Sí, y yo creo que este asunto del miedo, la gente debe guardarlo en la gaveta, Sí, porque yo pienso que uno tiene que atreverse a hacer las cosas. Este es el país más libre del mundo. Este correcto. es el país donde más cosas tú puedas hacer. Y te puedo dar mi ejemplo. Yo vine de Puerto Rico hace ya más años de los que me quiero acordar. Llevo como 27, 28, ya se me pierde la cuenta. Ah, Y vine aquí, y yo soy un muchacho del campo. Yo crecí en Lajas, en la costa suroeste. Y yo no soy hijo de un hombre millonario, yo no soy hijo de un militar, pero vine aquí, he forjado una vida y le he dado un buen sustento a mis hijos. Mientras que en otros lugares tú sí tienes que ser el hijo de alguien o la hija de alguien correctamente. para poder echar para adelante. Y la gente a veces trae esos miedos. Yo también lo veo en la parte legal, donde la gente piensa que las cosas aquí se van a procesar igual que en sus países. Y hay No, unas grandes diferencias. El sistema funciona. O sea, la parte de registrar, por ejemplo, que en nuestros países muchas veces el registro de la propiedad no está al día y tenemos situaciones de familias que tienen 700 herederos y todavía esa finca sigue ahí y nadie, ¿verdad? No tienen el derecho de usucapión, no tienen ciertas cosas para poder hacerlo dinámico. Aquí no funciona así. Aquí es un proceso más fácil si lo sabes hacer. wow, imagínate que es tan fácil que tú puedes invertir estando fuera sin tener que venir aquí. Puedes firmar documentos y todo electrónicamente, que anteriormente no era así, pero ahorita tenemos las bondades de la tecnología que nos ayuda a poder tener esa facilidad. Y entonces, ¿quién puede ser inversionista? Cualquiera. Ahora, con una buena asesoría hace la diferencia, porque también hemos escuchado muchos temas y muchas historias donde las historias no son las más felices, que trae mucho aprendizaje, sí, pero al final de cuentas, tú estás haciendo una inversión para poner a producir el dinero. Es muy triste cuando tú haces una inversión y resulta que terminas perdiendo el dinero. Eso también, sí, eso también es importante. Déjame preguntarte, porque tú has estado mucho tiempo trabajando con bienes raíces y tú conoces esa perspectiva, esa mentalidad del cliente. Háblame un poquito de qué está en la mente del cliente cuando te llama y te dice, tengo $100,000 que quiero invertir. ¿Están buscando crecer el patrimonio? ¿Están buscando proteger tal vez lo que ya ellos han creado, pensando que va a venir ese dictador de tercera a quitárselo, o tú ves una combinación de ambos? Mira, veo una combinación de ambos y también veo que la gente está tomando como referencia países como Venezuela, Ujú. que de la noche a la mañana tú podías tener mucho dinero y tu dinero se devaluó de tal manera que ya no tienes nada. Entonces, ¿qué está buscando las personas? Precisamente proteger su dinero, obviamente su patrimonio, pero también quieren tener como ese aliado en la inversión para poder tener un buen plan de retiro o retirarse con mucha más tranquilidad. Porque obviamente sabemos que unos $100,000 en el banco se ven muy bonitos, pero en 2 años esos $100,000 no es lo mismo que sería hoy.
Entonces, esa devaluación del dinero que normalmente se veía muchísimo era en nuestros países, aquí también se está viendo. Entonces, esas son cosas que hay que tomar en cuenta. Y cuando tú hablas con un inversionista que ve la necesidad que tienes, ves que tienes que romper muchos paradigmas. La inflación es real y se ve. O sea, tal vez no esté a ese grado que tú me cuentas de lo que pasaba en Venezuela, que tenías que empezar a borrarle ceros Sí, a los billetes, sí. pero sí se ve y es verdad, $100,000 en el banco a los 2 años te vas a ganar una cantidad pequeñita de intereses, pero probablemente es menos de la cantidad inflacionaria, mientras que un buen proyecto de bienes raíces puede darte a ti no solo el crecimiento, sino también la renta, Correcto, porque te ganas ahora y correcto. ganas en el futuro. Fíjate, te voy a exponer un caso bien interesante que tuve recientemente, porque bueno, aquí vamos a hablar de casos, Sí, ¿verdad? yo quiero que me Esa es traigas la idea, porque historia. estamos a tomando Este es cafecito. el pleito y el café y vamos a resolver el pleito aquí, porque es que esta es una invitada VIP, señores y Sí, señores. señor, gracias de verdad, Milton. Fíjate que recientemente yo me entrevisté, bueno, mi esposo y yo nos entrevistamos con una persona que quiere invertir. Y él me dice, "Oh, ¿por qué yo tengo que invertir? Dime el por qué. Yo quiero invertir. Yo estoy claro que quiero invertir, pero dime tú el por qué yo debo invertir". Y yo le dije, ok, vamos a empezar desde cuánto dinero tienes en el banco. Bueno, yo tengo en el banco $80,000 y lo tengo a plazo fijo que me está dando algunos 4% anual. 4%. 4% no está mal. Yo dije, oh, ok, no está mal. 4% está bien. Y yo le digo, bueno, fíjate algo. La inflación pasó el 4%. Tú tienes un dinero allí por un año que el banco obviamente está trabajando con tu dinero y te está dando a ti un 4%. Mientras que si tú inviertes esa propiedad en una propiedad que sea de real estate, no importa la que sea, bien sea un single family, un apartamento, lo que tú quieras invertir, el aproximado de equity anual mínimo es el 12%. Pero además de eso estoy hablando de plusvalía anual. Pero además de eso, tú tienes que sumarle el cash flow que te puede dar esa propiedad en renta. Entonces, no estamos hablando de un 4%, estamos hablando de un aproximadamente un 16, un 17, un 18%, dependiendo de dónde esté la propiedad y cómo sea la propiedad, porque si es de 3 habitaciones, si es de 2 habitaciones, eso va a depender. Pero en el promedio general, tú te puedes estar ganando anualmente mínimo el 15%. Entonces, dime tú si quieres dejar el dinero asegurado en el banco por un 4% versus a un 15%, sin tomar en cuenta que eso es una propiedad de real estate. O sea, tú quieres ver el dinero, anda, párate al frente de esa propiedad y mírelo, y ahí está tu dinero, multiplicándose. Entonces, él me dice, wow, de verdad que no lo había pensado desde ese punto de vista, porque a mí me gusta hacer inversiones seguras y yo le digo, no hay ninguna inversión Sí, 100% segura. y eso es una falacia que la gente no entiende, Correcto, porque en este tiempo no hay nada seguro. En la correcto. vida todo es relativo. Pasa con los trabajos, o sea, mira en el año 25 cómo los empleados federales han sido sacudidos porque se está reorganizando el gobierno y los que pensaban que tenían trabajo para siempre ahora están como que, bueno, hay que probar que estamos trabajando. Exacto. Y lo mismo pasa con las inversiones. O sea, sí, tú puedes proteger cierto dinero en una cuenta bancaria con el FDIC, pero eso no es eterno. Y nunca hemos tenido una crisis en la que el FDIC haya sido tested en ese sentido. Sin embargo, bienes raíces, todo el mundo necesita un techo. Todos. Todo el mundo tiene que vivir porque debajo del puente nadie quiere estar. Nadie quiere estar, así es. Así que ahora, eso me gustan esos numeritos que me estás dando, ¿ok? Me gusta mucho, pero hay que estructurarlo bien. Muy importante. Y yo me imagino que tú tienes clientes, porque sé que esto nos va a dar muchos ejemplos que la gente los va a estar viendo y van a pensar, bueno, maybe yo no debería estar haciendo las cosas como las hago. Pero te pregunto, una situación mal estructurada, donde una persona te da esos $80,000 pensando en que quieren invertir, si lo estructuran mal, ¿qué les va a pasar? Bueno, fíjate algo, tengo un caso también muy triste, lo digo triste porque siempre va a haber una lección y todo depende de la lupa con que lo mires, ¿no? Pero en este caso, este cliente que había comprado un dúplex, no lo conocíamos, lo hizo a través de otro realtor
no lo asesoraron bien. Y esa es la diferencia cuando tú hablas con el cliente y tú le dices, ok, tú quieres hacer una inversión, ¿es cuándo, dónde? O sea, le puedes explicar todo muy bien, pero el abogado de real estate, el contador, tienen que ser parte de tu equipo. No es solamente el realtor, no es solamente la persona que te va a ayudar a conseguir la casa. Tú tienes que tener una estructura legal, sobre todo cuando tú quieres hacer este negocio de algo por mucho tiempo. La idea no es que compres una sola propiedad. O sea, tú tienes que tener una estructura para seguir creciendo. La idea es ir multiplicando, ¿verdad? Correcto. Ese dinero. Y bueno, por lo menos el cliente, por lo que me dices, empezó bien, porque un dúplex es una buena inversión. Muy buena. Y yo sé que tú sabes dónde están los dúplex y dónde se Correcto. pueden comprar y dónde te dan Correcto. el rendimiento. Correcto. Y entonces, ¿y qué le pasó a esta persona? Ya se me parece a Don Paco, que siempre Sí, mete las patas. chico. Ese Don El Paco que señor mete que yo siempre le siempre, digo aquí a la gente. el que mete siempre los piececitos donde no lo tiene que meter. Pues fíjate que es un caso donde la persona, por falta de asesoría, compra un dúplex, ¿verdad? Porque se quería ahorrar un dinerito y pasó ciertos pasos donde no había ninguna estructura, donde no hubo alguien que le dijera cómo debía hacer a través de una LLC, un contador que pudiera ayudarlo, nada de eso estaba allí. Él simplemente compró la propiedad, la puso a la renta y con el tiempo una de las personas que estaba rentando la propiedad tiene un accidente en las escaleras de la casa. Ay, ¿Qué ven acá, pasó? pero ¿la compró como así? ¿A título personal? La compró a título personal, eso te iba a decir. ¿Qué pasó? Que la había Paco comprado a Pérez a título. single man. Exactamente, que la había comprado a título personal y como no tuvo una asesoría para que le dijeran que tenía que haber sido a través de una LLC y todo lo demás, él pensaba que era suficiente. ¿Qué pasa? Que cuando él viene a nosotros y nos cuenta cómo había sido todo, porque él quería seguir invirtiendo en propiedades de bienes y raíces, ya cuando él llega a nosotros ya le había perdido $500,000, ya había gastado $40,000 en abogado, ya el seguro no había sido suficiente para pagarle a la persona que había tenido el accidente, ya habían ido contra sus bienes personales, económicamente ya le estaba muy afectado, en eso se le fueron algunos $500,000, tuvo que vender ese dúplex para poder pagar la demanda y poder solucionar el problema en el que se había metido para ahorrarse un dinerito al principio. Y cuando él viene a nosotros, que nosotros empezamos a hacerle preguntas de lo que él quería hacer, qué quería invertir, cuándo, dónde, entender un poquito su necesidad y para qué lo quería hacer, le dice, oye, nunca me habían hecho tantas preguntas. ¿Y qué pasa? Como le digo yo, es que nosotros estamos haciendo preguntas para tener respuestas correctas para tener respuestas correctas y Claro, porque entender. tú puedes llevar al cliente a ese lugar Correcto, que tal vez la persona que le ayudó con buenas intenciones, pero falta de conocimiento, exacto, no le pudo ayudar. Porque yo sé que hay realtors que tienen muy buenas intenciones, correcto. son buenos vendedores, pero tal vez no tienen el conocimiento y no se han educado porque quizás no les hace falta. Hay realtors que son muy buenos vendiendo casas primarias Ujú. y cuando le llega un caso comercial o le llega un caso de un dúplex, tal vez no saben manejarlo igual. Pero me dice varias cosas que tengo que disectar, pero primero el cafecito, porque la Oye, verdad sí, es este que, cafecito está muy espérate. rico. By the way, esta taza dice Girl Dad. Y quiero darle un saludo a mi hija, Carlita. I love you, baby, porque este fue el regalo del Día de los Padres. Qué bella. Digo, aparte de otras cositas más, y me trataron como un rey, así que Oye. después del Día de los Padres todo volvió a la normalidad, pero bueno, Pero por lo menos hubo ese día especial, así que no te puedes quejar. pero sí, me dice varias cosas que me impactan, porque estos son los nightmares que yo como Ujú, abogado a veces tengo, porque hay clientes que no quieren hacer las cosas como uno le aconseja. correcto. Primero, lo que me dices a título personal. O sea, yo puedo entender que tú compres una camisa en cualquier tienda, en Amazon, en Target, donde sea, a título personal. Te gastas 20, 30, 100, $200, fantástico. Pero si tú estás comprando un activo, un dúplex, tú no lo puedes tener a título personal, a menos que vayas a vivir allí. Pero la responsabilidad que tú tienes es tan grande y todo lo que te puede pasar. Correcto. Si tú no entiendes esa parte, oye, mejor no hagas el negocio. No, y ¿Ok? que es que para eso es esa primera entrevista. Fíjate que cuando nosotros le preguntábamos, ¿usted tiene una LLC constituida? Él de una vez se quedó como pensando, ¿tiene equipo de trabajo? ¿Tiene un contador? ¿Tiene un abogado de real estate? Cuéntenos un poquito para qué es la inversión, qué quiere hacer. Entonces,
Él decía, wow, ojalá yo hubiese tenido esta asesoría cuando yo comencé. Y ahí es cuando nos da esa historia tan triste, como digo yo, pero que dejó una gran lección y un gran aprendizaje. ¿Qué pasa? A nosotros nos gusta educar al cliente porque nosotros somos especialistas, no solamente porque nos hemos capacitado, sino también porque somos inversionistas. Entonces entendemos muy bien qué es lo que busca un inversionista, qué es Claro. lo que quiere y qué es lo que necesita. Y lo primordial es tener una buena asesoría. Asesórate con una persona que sea verdaderamente especialista. O sea, no vayas a hablar con cualquiera por allí. En las redes se escucha todo muy bonito, todo muy fácil. Y claro, ¿quién no va a querer hacer algo cuando las redes te están diciendo, oye, tú puedes hacer esto de esta manera? No, no se crean todo porque tanta información trae desinformación. Sí, y estamos en las redes, pero aquí te damos la historia completa, porque Correcto. el problema de las redes es que la gente escucha y ve lo que quiere, ves una idea que valida tu opinión y ya te piensas que es la verdad. O es lo que quieres escuchar. Y yo veo mucho contenido de personas, de nuevo, no quiero decir que tienen mala intención, pero porque a veces la ignorancia es atrevida. Y el contenido que yo veo, digo, wow, si haces ese consejo te vas a meter las patas bien profundo. Exacto. Wow. Entonces, este hombre compra su casa a título personal. Viene el inquilino, empieza a jugar a John Wick bajando por las escaleras. Sí. Se cae. Yo no quisiera pensar cómo fue ese reventón que se dio. Pero tú me dices que hubo una pérdida de $500,000. Sí, el seguro no pudo, no tenía suficiente como para cubrir todos los gastos. La persona tuvo que dejar de trabajar y todo, o sea, fue un caso bastante fuerte. Sin embargo, bueno, él vendió la propiedad, se quedó básicamente sin nada para comenzar de cero. ¿Y cuál fue su lección? Que tenía que haber estructurado una LLC antes de comprar, o por lo menos, como le digo yo, cuando usted después que compró, no habló con un abogado y le dijo, mira, yo tengo esta propiedad, porque tú después de haber comprado podías haber hecho cualquier documento como un quit claim deed, ¿verdad? O cualquier asesoría que te pueda Ujú. ayudar a decir, bueno, según el caso de usted, esto es lo más correcto. Y simplemente pues usted se hubiese cubierto sus espaldas Sí, con este tipo de asesoría y de, claro. y de, y de ayuda. Hay que proteger los activos. Fíjate que eso, como tú mencionas, si lo compraste a título personal, quizás el próximo paso es moverlo a una LLC, se hace el Quick Claim Deed, tienes que asegurarte de que todo está bien con tu banco para que no hayan otros problemas que pueden surgir si es que tiene una hipoteca, pero hay que protegerlo. Y con los seguros, algo que la gente no entiende a veces, porque yo también lo veo, esa misma actitud de querer como que correr antes de caminar. La gente a veces compra el seguro más barato. Y yo entiendo, hay gente que tiene problemas económicos y no pueden pagar el seguro correcto. Yo lo entiendo, lo veo todos los días. Personas que compraron el seguro barato de su auto y de momento tienen un reclamo y el seguro no les cubre completamente. Y eso yo lo veo, pero cuando tú compras un dúplex, tú compras una propiedad que te cuesta, que es dinero de tu bolsillo, porque el dinero que ese cliente trajo a la mesa, él no lo imprimió en su casa. Exacto. O sea, es dinero que lo sudó, lo trabajó, y si lo heredó, fue el sudor de sus padres. O sea, son mil posibilidades. Entonces, ¿tú me quieres decir a mí que tú te vas a ir siempre con el seguro más barato? No. Y los seguros, aunque sean buenos, tal vez no cubren. Si ya tú tienes más de una propiedad, si tú has llevado a ese cliente, Juliet, donde tú lo quieres llevar, que es de ir desarrollando y tener ese leverage, de tener más de una propiedad, en algún momento el cliente tiene que pensar en una de esas pólizas que le llaman las umbrellas. ELA, Exactamente. ELA, porque la realidad es que usted tiene que proteger bien los activos y donde termina una póliza comienza la otra. Correcto. Y esa es la parte que el público tiene que entender, que no hay otra protección mejor que esa, donde usted segmenta, porque en ese caso de los $500,000 que tú me dices, que el seguro no cubrió, que el cliente tuvo que sacarle su bolsillo al vender esa propiedad, si hubiera tenido una LLC con un seguro mejor, probablemente todo se quedaba allí. Todo se quedaba ahí. Y eso fue lo que aprendió. Por eso es que te digo que es tan importante hablar con especialistas, porque cuando uno empieza a hablar con el cliente, tú sabes de primera que tienes que romper paradigmas. Entonces, sí, es verdad, tú puedes invertir. Nadie dice que no lo puedes hacer. No es difícil invertir. Tampoco se ha dicho que es difícil, pero sí necesitas tener ciertos procesos y ciertas estructuras que te ayuden que esa inversión no sea el motivo de más adelante tener preocupaciones, molestias, estrés, como le pasó a él. Me decía,
dejé de dormir, fue una situación muy difícil, la persona también quedó mal, me quedé muy, muy mal emocionalmente porque la persona estaba mal verdaderamente y era algo que él no podía ni predecir, pero sí podía con una asesoría bien buena como un especialista como tú, que eres un abogado de real estate y además de eso que eres muy humano, que entiende las necesidades del cliente, tener algo que lo soportara y lo cubriera, como una umbrella, como algo que te dé a ti la protección de que tú si sabes que algo pasa, pues va a pasar y se lleva solamente la LLC, no se va a llevar tus propiedades personales, no se va Claro, a llevar claro. tu dinero, no se va a llevar tu patrimonio. A él le tocó bastante fuerte. Oye, y Juliet, otra cosa, porque también te quiero preguntar qué pasó después. Estoy seguro que hay una segunda parte, pero mirando esa situación, yo tengo que decirte que yo salgo más barato si tú vienes a verme antes que surja un problema. Claro, Porque tú dices que él pagó como $40,000 en honorarios de abogado. exactamente así fue. Pues fíjate, si hubiera venido a verme a mí o a cualquier abogado, hubiera hecho la LLC, se hubiera organizado con todos sus papeles en orden, le hubiera costado muchísimo menos de $40,000. Con ese dinero hubiera quizás dado el pronto pago para esa segunda propiedad que tú Claro estás que sí, pensando. y es que esa es la idea de lo que es crecer, ¿no? Tú no puedes crecer si tú no tienes una estructura, porque es como cuando tú vas a construir una casa. Nosotros construimos casas. ¿Y qué pasa? Tú no puedes construir una casa bajo un suelo que no sea estable. Tú Claro. tienes que construir una casa con un suelo bien sólido, ¿verdad? Para poder tú seguir avanzando y poder tener esa casa que quieres. Igualito pasa en todos los negocios. O sea, si tú no tienes una base sólida para tu poder ir generando y que ese negocio vaya creciendo, en cualquier momento se te desborona. A lo mejor no hubiese sido en el dúplex, pero si hubiese comprado otra propiedad, se lleva el dúplex y la otra y la que sea. Wow. Una cosita, Juliet. ¿Ese cliente lo volviste a ver? ¿Qué pasó? Sí, bueno, después que nosotros comenzamos esa experiencia con él de enseñarle, de educarle, pues hoy en día es uno de nuestros clientes más recurrentes, ya tiene varias propiedades. Le tocó muy fuerte en su bolsillo aprender, pero lo importante de aprender no es solamente que perdiste dinero, sino que ese aprendizaje no te lo quita nadie. Y te puedo asegurar que no le vuelve a pasar. Obviamente no solamente porque ya llegó a nuestras manos y ya nosotros pudimos estructurarle mejor esa idea de lo que él quería como inversionista, pero también es porque él tiene un equipo de trabajo, tiene un abogado, tiene un contador que obviamente hoy en día está muy protegida sus inversiones y a la misma vez le está dando muy, muy buenos frutos. Lamentablemente, bueno, se perdieron $500,000, pero a lo mejor hubiese perdido mucho más. Exacto, pudo haber sido peor. Y fíjate, lección aprendida, y me alegró que hayas traído esa historia, porque toda la gente que ve y escucha este podcast, creo que antes de irse a invertir a lo Loki, Ajá, esperando que la suerte les acompañe, van a exacto. hacer las cosas correctamente y van a tener ese concepto del equipo. Y estoy segurísimo que tú has utilizado ese ejemplo con muchos de tus clientes para hacerles entender, de verdad, que en estos casos hay que gastar dinero para ganar dinero y hay que invertir en protegerse bien. Y eso es muy importante porque fíjate, sueño realizado, sueño protegido. Eso me encanta y ese ¿Viste? eslogan lo voy a usar para Pues mí, quiero fíjate, que lo eso es muy utilices y cada importante. vez que tú lo utilices te acuerdes de mí. Así que, Claro y que sí. tenemos que tener una segunda parte en este show porque yo quiero que traigas a tu equipo, quiero que traigas a tu esposo, que yo sé que también está bien metido en este proceso de educar a los clientes y trabajar duro para que las cosas les salgan bien a tus clientes. Así que eso lo vamos a hacer próximamente en este podcast porque siempre es bueno tener ese pleito y el cafecito también. Y el cafecito también, claro que sí. Educarse es muy importante, como tú dices, pero por sobre todas las cosas pienso que tenemos que cambiar esa mentalidad. O sea, de que me quiero ahorrar, voy a hacer esto sin tener que usar a esta persona porque quiero ahorrarme dinerito. No, señor, aquí se trata es de minimizar los riesgos. Y tú puedes minimizar los riesgos es trabajando con un equipo correcto, haciendo cosas correctas y utilizando, ¿verdad? Esa capacidad que tú puedes tener como persona, no solamente para proteger tu patrimonio, sino también para seguir construyendo patrimonio. Es así. Y más importante todavía, esa persona que viene de otro lugar, que viene de otro país,
con reglas diferentes o de cualquier otro estado, porque hay estados aquí que son completamente diferentes a Diferente. Florida, tienen que entender, y yo sé que tú se lo haces entender, que están jugando en gallinero ajeno y por lo tanto tienen que estar bien protegidos con un buen equipo. Así que eso es bien importante. Hoy hemos tenido a Juliet Contasti. Juliet, ¿cómo te conseguimos? Bueno, me consiguen por las redes sociales como Juliet Contasti Broker y al número de teléfono 407-283-2412. Aquí especialistas esperando por ustedes para ayudarlos porque nos encanta ayudar y cambiar mentalidad y también cambiar vidas, porque de eso se trata. La Florida es un paraíso fiscal, la Florida es mucho más que Disney, la Florida es inversión, verdaderamente. Es así. Repite el número para que la gente no tenga que darle rewind al show. Dale. 407-283-2412. Fantástico. Juliet, ha sido un privilegio tenerte aquí en Un Pleito y un Café, un show maravilloso. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Te extiendo la invitación para que volvamos a estar aquí porque hay miles de temas que podemos conversar en esta fase. Gente, más allá de comprar una casa, más allá de poner el dinero en una inversión, hay que saber hacerlo. Juliet, te lo agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, nos vemos muy pronto. Claro que sí. Y amigos, gracias por estar con nosotros y compartir un pleito y un café. Nos vemos en la próxima.